Recientemente he estado presentando esta idea y que básicamente va a estar plasmada en mi próximo libro que se llama La moral como política de Estado. Concretamente, nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que le planteo a cada uno de mis ministros, y ellos están aquí y pueden dar cuenta de ello, es que no todos los instrumentos de política son aceptables. Es decir, hay restricciones morales. Porque cuando en realidad uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno, por conseguir algún resultado de corto plazo, aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal. Básicamente, este esquema analítico lo que hace es establecer un orden de mérito. En primer lugar, nosotros ponemos los valores éticos y morales. O sea, cuando hablo de los valores éticos y morales y que hacen a lo que nosotros llamamos Occidente y que es responsable de la mayor hazaña civilizatoria de la historia de la humanidad, básicamente significan 4 pilares. Un pilar basado en la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos. Es decir, determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, hay límites al relativismo moral, pero hay cosas que no se pueden violar. Nosotros como liberales, esa barrera está dada por lo que se conocen como los derechos naturales, que es el derecho a la vida, a la libertad y el derecho derivado de esa libertad y la propiedad sobre su propio cuerpo es la propiedad privada y los intercambios libres. Y ese conjunto de derechos sumados al principio de no agresión da como resultado que el sistema capitalista de libre empresa no solo que es más eficiente, sino que además ese sistema es justo. Este no es un tema menor, eso está probado en la charla que di en el mes de enero en Davos, en el punto 2 de la conferencia. Justamente lo que pruebo es que el sistema capitalista de libre empresa es más eficiente. Hay un libro maravilloso de Israel Kirzner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, y el planteo que hace Israel Kirzner es muy bueno porque dice, si bien los socialistas modernos reconocen que el sistema capitalista es más productivo, lo tachan de injusto. Bueno, el argumento nuestro, y es más, el propio Israel Kirzner dice, y si tuvieran razón, y si esto fuera cierto, el sistema no valdría la pena ser defendido por injusto. Israel Kirzner en ese punto, como ha hecho Murray Rothbard en otro trabajo, básicamente lo que, y se encuentra en ese punto que hago en la charla de Davos, es no solo que el sistema es más eficiente, sino que además es justo. Es decir, el sistema vale la pena ser defendido porque es justo. La segunda dimensión del análisis tiene que ver con la eficiencia, pero en el orden de mérito está por debajo de lo que son los valores éticos y morales. Y ahí, digamos, está la discusión de la eficiencia estática, y ahí hay 2 planteos para hacer. Eso también lo hago en la charla de Davos. Y es que, si uno lo piensa, hay 2 formas de mostrar la cuestión de la eficiencia del sistema capitalista de libre empresa.
Una es la tradicional, que utiliza la teoría neoclásica, digamos, que trata de reproducir la idea de la mano invisible de Adam Smith. Digamos que en el día de ayer se cumplieron 250 años de esa obra maravillosa. Digamos, Adam Smith es alguien bastante discutido. Desde mi perspectiva, Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática, una persona que escribió 200 años adelantado a su tiempo. Pero no me voy a poner a hablar de Adam Smith porque ahí sí, digamos, o sea, se van a empezar a tirar por las ventanas. Así es que no voy a hacer eso, quédense tranquilos. Pero la visión neoclásica en equilibrio general de la optimalidad, digamos, básicamente requiere abrazar un conjunto de supuestos para conseguir una estructura matemática que no solo permita demostrar que el equilibrio existe, que es único, que es estable, sino que además, al querer demostrar que es óptimo, eso nos ata a una serie de supuestos y de estructuras matemáticas que nos lleva, voy a decirlo sin anestesia, a análisis de índole verdaderamente estúpidos, a punto tal que en algún lugar los economistas nos volvimos locos, y que cuando el modelo no mapea con la realidad, lo que haría cualquier persona, digamos, supongan que ustedes se enfrentan a un analista y traen un modelo que puede ser muy lindo estéticamente, pero no mapea la realidad. ¿Qué harían? Bueno, cualquier persona razonable le diría al analista: tira ese modelo y trae uno que funcione. No, eso para los economistas es una herejía. Es decir, en realidad, cuando la realidad no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado, y algo que verdaderamente es un disparate. Y todo deriva de que no mapea la estructura topológica con la que nosotros queremos demostrar un máximo. En ese sentido, en la parte 3 de la charla que di en Davos, básicamente repliqué la demostración que hace Hans Gemma Hoppe, que demuestra la optimalidad del equilibrio capitalista de libre empresa, pero lo hace mediante la lógica. Y al hacerlo mediante la lógica, no solo consigue el mismo resultado de optimalidad, sino que evita toda esa cuestión fantasmagórica de los fallos de mercado, que son lo que después dan lugar a las regulaciones que destruyen el crecimiento económico. Y obviamente que cuando ustedes obran acorde a valores morales, este nivel de la eficiencia económica queda mapeado, y uno puede pasar al tercer nivel analítico, que es el que suele usar la política, que es el cálculo electoralista, donde se pondera quién gana, quién pierde, se saca la cuenta en términos de votos, y así se toman las decisiones. Obviamente que desde nuestro punto de vista, digamos, cuando el mecanismo se toma desde atrás hacia adelante, que es el opuesto al que nosotros planteamos, en general suele terminar mal. Digamos, cuando la política es justa, la moral, la eficiencia y el utilitarismo políticos van de la mano. En cambio, cuando hay tensión, significa que esa política es injusta. Y si ustedes llevan a cabo una política injusta, tarde o temprano va a terminar mal. Dado este marco analítico con el que nosotros pensamos estos temas, me voy a tomar literalmente 5 minutos para explicar las recientes discusiones que hemos tenido en Argentina, y que básicamente algún trasnochado
quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, digamos, que fuera el ataque a un liberal. Pero bueno, digamos, tenemos enfrente gente mala, pero además creativa, para el mal. Digamos, todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Roca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible, digamos, no nos puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son dos empresarios prebendarios. Entonces la pregunta es, antes de todo, la pregunta es moral. Yo quisiera saber cuántos de acá están dispuestos a aceptar que se les cercene la libertad a los individuos. ¿Quiénes están en contra de que seamos libres de elegir el producto que se nos dé la gana? Parece que nadie. La otra pregunta es, ¿quiénes están a favor del robo? Veo que nadie. Digo, después no sea que Dios atacó a Roca y a Madanes. Quizás Roca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta. Porque también pregunto, ¿quién está a favor de la corrupción? Bien, es incómodo cuando uno hace estas preguntas, pero yo estoy dispuesto a hacer este debate por una Argentina mejor. Entonces ahora voy a demostrar cómo nosotros aplicamos esto a la realidad. ¿Qué podría hacer un político populista? Un político populista claramente podría abrir las importaciones, podría abrir el comercio. Porque básicamente si abre el comercio implica tener bienes de mejor calidad a un mejor precio. Eso va a beneficiar a millones de argentinos y claramente va a perjudicar a Roca, a Madanes y a sus trabajadores. El político utilitarista saca la cuenta, dice, ok, abro. Es importante tomar esto. La segunda cuestión es una cuestión de eficiencia, si la apertura es eficiente o no. Claramente, si los neumáticos costaban $100 y el político pone una pared enorme para que no se pueda importar neumáticos y hay que pagar los 400, eso es un problema claramente en varias dimensiones. Hay un problema asignativo, están distorsionando los precios relativos y están produciendo algo que no deberían estar produciendo. Claramente, si ustedes abren, digamos, ahora van a poder comprar a 100 y se van a estar ahorrando 300. Es cierto que ese sector va a desaparecer, va a ir a pérdida si no se reconvierte y por ende desaparece. Al margen que dicho empresario haya apretado al gobierno y extorsionado al gobierno con que si no les manteníamos las barreras, entonces nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle. Como nosotros nos dedicamos a hacer lo que es correcto, un día antes de tratarse la reforma laboral en el Congreso, nos tiró los 920 trabajadores a la calle. Es decir, no, esto no es un juego de niños. Entonces, pero la realidad es que lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a poder ahorrar 300 y lo van a poder gastar en el resto de los bienes de la economía. Por lo tanto, los empleos que se destruyen en este sector se van a crear en otro sector que además está en condiciones de competir internacionalmente, por ende ustedes van a tener
una mejor asignación de recursos, una mayor eficiencia, van a tener mayores salarios y menores precios, o sea, una mejora sustancial en la calidad de vida. Entonces, si es tan evidente, ¿por qué entonces hay un político que defiende esto? Es obvio, es corrupción. Si la mejor cuenta es que la eficiencia fluya y que básicamente, digamos, estén bien 48 millones de argentinos. Entonces la pregunta claramente, si no lo hace, siendo que le convendría aún políticamente, ¿por qué sigue sosteniendo ese sistema? Porque sostienen la corrupción. Los Kirchner, cuando insultaban a Roca, no lo insultaban porque lo odiaran per se, sino que lo insultaban porque estaban negociando la coima. Por eso se pudo pagar $4.000 la tonelada de tubo de acero y hoy cuesta 1.400. Cuando yo me peleo por el bienestar de los argentinos. Esa es la diferencia. Y obviamente uno podría tener que una política podría ser, digamos, utilitarista en lo político, eficiente en lo económico, pero aún así ser injusta, y si fuera injusta no debería ser defendida. Pero lo más interesante de esta política, que además es justa, porque si yo me gano mi dinero honestamente, perdón el slang que voy a utilizar, pero ¿quién carajo es el político para decir en qué lo puedo gastar y en qué no? Es decir, es un cercenamiento en la libertad, es no permitir que yo disponga de mi propiedad como se me da la gana. Y si la consecuencia de eso es una barrera comercial que no me permite que ese producto ingrese y termino pagando una torta de dinero, digamos $400 la rueda, cuando en realidad vale 100, eso es un robo. Y obviamente ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado. Consecuentemente, no lo hace gratis, digamos, o acaso se creen que en el Estado hay ángeles. Descubren entonces que pueden ir asociados en saquear a una sociedad. Por eso, desde que se aplicó este modelo en la Argentina, de ser uno de los países más ricos del mundo, cuando llegamos nosotros estábamos abajo de la mitad de la tabla, camino a ser Cuba con escala en Venezuela. Yo no quiero eso para la Argentina. Pero no lo quiero básicamente porque es injusto. Entonces, si yo les devuelvo la libertad a los argentinos, que puedan disponer libremente de sus ingresos, obviamente van a asignar los recursos donde les conviene más. Entonces van a pagar los neumáticos más baratos, que darán dinero disponible y lo gastará en otros bienes, con lo cual va a haber eficiencia económica. Eso va a implicar que los salarios sean más altos porque los trabajadores van a sectores más productivos y al mismo tiempo pagan bienes más baratos, es decir, aumentan los salarios reales, aumenta el bienestar y en el medio hay menos corrupción encima, hay menos robo, hay más libertad y se benefician 48 millones de personas. Es decir, que esta política es justa, porque básicamente está alineada con nuestros valores morales, está alineada con la eficiencia económica y está alineada con el utilitarismo político. Y ese es el criterio con el cual nosotros tomamos decisiones. Nuestras decisiones están sostenidas sobre lo que es justo. Y si alguna política que fuera justa tuviera una contracara negativa desde el lado de vista electoral, para eso soy un estoico, para bancarme el costo que me tenga que bancar por hacer lo correcto. Y eso podemos dar pruebas desde el primer día, porque nosotros llegamos el primer día y teníamos déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI. Y gracias a titanes
como Toto Caputo, digamos, como Pablo Quirno, como Santiago Bausili. Hicimos lo imposible en un mes. Gracias, Juan, que ahora te veo. El responsable de inocencia fiscal. Gracias, Juan. Gracias por todos los argentinos. En ese sentido, decían que era imposible ajustar esos 5 puntos en toda la presidencia. Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer en el primer año. Toto lo logró en el primer mes. Por algo sos el mejor del mundo. Todo el mundo fingía demencia con el déficit cuasi fiscal. Sin embargo, Santiago Bausili y Pablo Quirno lo arreglaron en 6 meses. Es decir, que a los 6 meses habíamos hecho un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. Le devolvimos a los argentinos de bien 90.000 millones de dólares. Vaya que eso sí es hacer política. Por lo tanto, ¿y qué hubiera dicho la otra parte de la biblioteca? ¿Cómo vas a ajustar así? Se te va a derrumbar la actividad económica, te van a arrasar en las elecciones, te van a destruir la popularidad. Bueno, creo que tuvimos una elección bastante exitosa. Ganamos 41 a 24 al kirchnerismo, le sacamos 17 puntos. En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Por la composición de la votación ganamos la mitad de las bancas de diputados en juego, ganamos 2/3 de las bancas de senadores, le quitamos la mayoría en las 2 cámaras al peronismo y estamos pasando reformas que nunca se habían logrado en la Argentina, como la reforma laboral y como la baja en la imputabilidad. Vaya que políticamente funciona. Gracias, jefe. Pero más allá de todo eso, el motivo de esto ahora, digo, al margen de todas estas cosas, que puedo desarrollar y ampliar todo lo que quieran, pero no los quiero aburrir, les voy a explicar por qué Argentina es un excelente caso de negocios. O sea, básicamente cuando ustedes quieren evaluar un activo, sí, digamos, básicamente con el modelo del flujo de fondos, supongamos, hay 4 elementos determinantes en el valor. Uno es la capacidad de generar fondos. Y después está la capacidad de generar crecimiento. Está los impuestos y está la tasa de interés. Entonces, respecto a la capacidad de generar caja, o sea, si hay negocios, o sea, digo, hay negocios, y la verdad que sí hay negocios, y hay negocios que vienen fuertes. Uno de los negocios que está trabajando de manera muy fuerte, digamos, y lo veo a Marcelo, y lo veo a Alejandro, y lo veo a Horacio, que me da mucho placer verlos, es todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y energía nuclear. Es decir, es algo que, digamos, dejó de ser un sueño, dejó de ser una hipótesis. Digamos, pasamos de ser importadores netos de energía y hoy somos exportadores netos. Frente a un shock que asumo transitorio de lo que está ocurriendo en el mundo, porque no tengo duda que los buenos vamos a ganar. En ese sentido, aún en esta coyuntura transitoria, digamos, Argentina le mejora los términos de intercambio, por lo tanto, Argentina, hacer las cosas bien paga. Tenemos equilibrio fiscal, digamos, nuestras cuentas externas se van a favorecer por el cambio transitorio de los términos de intercambio. Por lo tanto, prepárate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas. Que no se vayan a inflación, por favor.
O sea, cuidado cómo los compras. Ya saben que si fuera por mí, pero bueno. Pero no me voy a meter, digo, es una cuestión de independencia de cosas. Otro sector que afortunadamente viene muy bien y que promete mucho es el caso de la minería, con proyectos de cobre, proyectos de litio, proyectos de oro, proyectos de plata, minerales raros, digamos, y obviamente uranio. Naturalmente siempre está el sector que tanto ha dado a la Argentina y sigue dando y que puede dar todavía mucho más, que es el sector agropecuario. Naturalmente lo que deviene de la economía del conocimiento, los data centers, ¿sí? Y obviamente todo lo que se puede hacer en el sector financiero. Nosotros cuando llegamos, los préstamos al sector privado no financiero eran un poquito menos de 4 puntos del PBI, digamos, por lo tanto la oportunidad de negocio que hay ahí es enorme porque podríamos ir, básicamente, si nos convertimos en un país razonable, podríamos ir a 70, 80%, por lo tanto, digamos, claramente hay mucho, pero mucho para crecer. Pero además, otra cosa que señalamos, el tema de los impuestos. Es decir, la forma de atacar la propiedad privada son dos, una que es explícita, que es el cobro de impuestos, y el otro son las regulaciones. Básicamente, nosotros hicimos algo que nunca se había hecho en la historia argentina y básicamente es bajamos impuestos por 2,5 puntos del PBI. Entre quitas de impuestos y reducciones de impuestos, le hemos devuelto a los argentinos 2,5 puntos del PBI. Es decir, no solamente que hemos hecho el ajuste sin subir impuestos, sino que además bajamos tanto el gasto que además bajamos 2,5 puntos de impuestos. Es decir, y eso también tiene una base fuertemente moral, porque el déficit fiscal es inmoral. Porque cuando ustedes tienen déficit lo van a tener que financiar. Si lo financian con deudas son impuestos futuros. Y eso es aberrantemente inmoral. Porque quiere decir que la fiesta de todos nosotros va a ser pagada por nuestros hijos, por nuestros nietos, algunos que no tienen la capacidad para poder defenderse en el voto porque no tienen la edad y otros porque ni siquiera nacieron. Es decir, nos vamos de joda y pagan nuestros nietos. Una cosa verdaderamente aberrante desde lo moral. Por otra parte, la emisión monetaria también es inmoral, porque es una falsificación y es una estafa que se manifiesta en el impuesto inflacionario y que además golpea más fuerte sobre los sectores más vulnerables. No por nada la tremenda caída en la tasa de inflación, que llegó a estar en torno de niveles del 300, y que en dinámica cuando asumimos del 1,5 diario podía haber escalado a 17.000, hoy en 32, la mayorista en 24, eso muestra que es una política pro pobre, porque en el medio sacamos a cerca de 15 millones de personas de la pobreza. Es decir, los desalmados del libre mercado bajaron la pobreza en 27 puntos porcentuales al nivel más bajo de los últimos 9 años. Vaya que funciona. Además, digamos, acorde al plan fiscal que tiene armado Toto, podríamos, no solo que hemos bajado la deuda en 50.000 millones de dólares, sino que además en el plan que tiene Toto, si llegáramos al año 2031, podríamos estar devolviéndole a los argentinos de bien 500.000 millones de dólares, es decir, más de lo que hoy debemos. Al mismo tiempo, cuando hablamos de tasa de interés, tenemos que hablar del riesgo país. Nosotros, cuando fue la elección, el riesgo país estaba en 2.500 puntos básicos, hoy está en 550
y si uno toma el riesgo de esta administración, ya que hicimos colocaciones de deuda hasta el 2027, es decir, la voy a pagar yo. Bueno, el riesgo de esa es 220. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía, digamos, el riesgo Cuca, ese escenario catástrofe, ese cisne negro sigue causando daño, digamos, para lo que serían las colocaciones más allá del 2027. Pero bueno, estamos haciendo todo para terminar de una vez y por todas con el populismo y en especial con el kirchnerismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya mejor en la general. A su vez, también otra cosa que también podemos mencionar es que esto va a impactar también en la tasa de crecimiento, porque si el riesgo país quedara en torno a los 550, la economía argentina crecería a tasas del 4 o 5%, mientras que si el riesgo cayera, digamos, a niveles de 220, la economía argentina podría estar creciendo al 7 u 8%, es decir, que podría estar duplicando el PBI cada, básicamente, 9 años, 10 años. El otro tema importante es que el déficit cero hace que el superávit primario cubra el pago de intereses, por ende la deuda no varía, consecuentemente la relación deuda-producto es no creciente, por ende Argentina es solvente intertemporalmente, por lo tanto tarde o temprano la tasa de interés va a bajar porque va a bajar el riesgo país, es decir, porque vamos a seguir pagando, no vamos a ceder en esa política de honrar nuestros compromisos. Hemos hecho un culto del derecho de propiedad, hemos logrado hacer una estabilización exitosa sin tener que expropiar a nadie con Plan Bonex, Corralitos o cualquiera de esas aberraciones que se hicieron en el pasado. Todo lo que hicimos lo hicimos respetando el derecho de propiedad. Y si se respeta el derecho de propiedad, las deudas se pagan. Finalmente, ya, digamos, he trabajado sobre que hay flujos, he trabajado sobre los impuestos, sobre la tasa de interés. Entonces, solamente ahora me queda hablar de lo que son para nosotros los tres motores del crecimiento. El primer motor de crecimiento que me gusta mencionar a mí siempre de manera enfática es el que está a cargo del coloso de Federico Sturzenegger. En materia de libertad económica, cuando llegamos, estábamos en el Heritage Foundation, estábamos en 146. Hemos mejorado 40 puntos. Salvo en casos donde hubo desastres y, digamos, arrasaron todo y que hubo que hacer todo de nuevo, es la mejora más fuerte de la historia del índice. Y les voy a decir algo, no nos vamos a quedar tranquilos en el puesto 106, vamos a seguir avanzando en las reformas. Hemos planteado para este año 10 reformas por ministerio, es decir, que vamos a tirar 10 paquetes de reformas por cada ministerio, es decir, 90 paquetes de reformas le vamos a llevar al Congreso para continuar haciendo más libre a la Argentina y por ende lograr que Argentina sea grande nuevamente. En este sentido también yo suelo nombrar al Ministerio de Federico como el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Cuando ustedes miran la historia del crecimiento económico y el PBI per cápita, en cualquier libro de crecimiento arranca con las bases de Angus Madison y lo que se llama el palo de hockey. Es decir, está, digamos, la condición natural del hombre hasta la llegada de la revolución industrial era la pobreza. Sin embargo, algo cambió y a partir de ahí apareció que el PBI per cápita se multiplicó más de 15 veces en un contexto donde la población se multiplicó por 10. Es
Es decir, que Adam Smith con la fábrica de alfileres fue el que la vio primero. Y en ese contexto, cuando ustedes miran la estructura de la función de producción, si ustedes trabajan con rendimientos constantes a escala, eso lo que hace es que ustedes no puedan generar crecimiento. Ahora, si ustedes tienen rendimientos crecientes, eso un neoclásico lo llamará estructura no convexa, digamos, o en términos coloquiales, alguna estructura de mercado concentrada, el más polar sería el monopolio. ¿Y qué se le ocurre al político? Regular. Cuando regula, mata los rendimientos crecientes. Y cuando mata los rendimientos crecientes, mata el crecimiento económico. ¿Quieren ver un ejemplo? Miren Europa, hiperrecontra regulada hasta la médula. Es imposible que crezca. Y vaya todos los problemas que están teniendo como consecuencia de ello. Y creen que algunos de ellos, no te rías vos, no te rías. Eso hace que la solución que proponen es peor todavía que lo que hay. Así que nosotros en la dirección opuesta, entonces decidimos desregular, decidimos liberar rendimientos crecientes y eso, digamos, tiene una fuerte contrapartida en términos de crecimiento económico. Claro, pero una cosa es decirlo, pero el señor que está acá hizo 15.000 desregulaciones. Gracias, Federico. Por otra parte, algo que es muy importante en materia de crecimiento económico es el capital humano. Y claramente, digamos, si hemos bajado 27 puntos porcentuales la pobreza, quiere decir que hay un trabajo intenso ahí, donde claramente el primer escollo fue sacar del medio a los intermediarios. Y eso permitió duplicar la ayuda que recibían los sectores más vulnerables sin aumentar un solo peso de partida. Es decir, sacamos a los ladrones del medio y mejoró la condición de vida de los vulnerables. Obviamente que donde hay un kirchnerista pataleando hay un curro que se acabó. Entonces, si había tantos kirchneristas pataleando por esto es porque les estábamos rompiendo las cajas. El Ministerio de Capital Humano lo que trata de hacer es vincular el tema de niñez y familia, entendiendo que la primera formación es la familia. Obviamente que esto tiene que estar complementado con el trabajo que se hace desde salud. Gracias, Mario, que estás acá. Y obviamente que cuando uno, digamos, el niño recibe la contención que corresponde en el seno familiar y además tiene salud, eso permite que ingrese al sistema educativo y pueda formarse de la manera correcta para poder desempeñarse bien. Y obviamente, una vez que se termina el proceso de educación, se pasa a la inserción laboral. Por eso también es tan importante la ley de modernización laboral. Digo, primero porque está claro que la anterior no funcionaba, les rompe los ojos. Digo, no sé, pueden hacer la discusión teórica que se le dé la gana, no sé, el papel resiste cualquier estupidez. Pero la verdad es que la mitad del mercado estaba en el segmento informal. ¿Qué parte no se entiende? Que eso no funcionaba. Pero además dejaba afuera a los jóvenes, es decir, por eso, digamos, además, la anatomía del desempleo. Entonces, una parte importante es la ley de modernización laboral para que aquellos que culminan su proceso de aprendizaje básico puedan insertarse en el mercado laboral y para aquellos que están fuera del mercado laboral también puedan ingresar en el mercado laboral. Y también es muy importante porque si nosotros estamos tanto generando reformas y promoviendo el progreso tecnológico, bueno, les voy a decir algo, el progreso tecnológico no es óptimo de Pareto, por eso detesto el óptimo de Pareto.
prefiero quedarme con el progreso tecnológico y no con un problema de estructura matemática en la cabeza de un economista. Porque claramente, digamos, el día que Edison inventó la lamparita, sabe que, bueno, digamos, los fabricantes de velas no estaban muy contentos. Pero, digamos, no estamos iluminándonos con velas, no llegamos hasta acá arriba con las velas, ¿eh? Así es que me parece que esta reunión da muestra de que no somos partidarios de las velas, sino que, digamos, nos gustan todos estos progresos tecnológicos. Y obviamente eso requiere que los recursos se reasignen. Entonces, la única forma para que ustedes esto no se manifieste en un problema, necesitan que el mercado laboral sea flexible, tal que permita reasignar los recursos rápidamente y de esa manera se minimice el dolor social cuando se produce algún cambio que produce reasignaciones de recursos. Que además, digamos, sería transitorio, digamos, dada la mejora. Y el otro tema es el de la apertura. Obviamente que aquellos países que son más abiertos tienen un PBI per cápita 9 veces más grande. Y Argentina es, dado su nivel de ingreso, el país más cerrado del mundo. El coeficiente de apertura de Argentina es de 28%, cuando, dado el ingreso que tiene, debería ser 93%. ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Cuando hablan de apertura indiscriminada, son una manga de... Bueno, pónganle en el subtítulo. Yo lo pienso y ustedes se lo imaginan, que están reclamando por cazar en el zoológico. Es decir, no hay que darle tiempo. Sí, el argumento de la industria infante. El infante tiene 80 años. Más tiempo. Pero esto solamente pudo ser sostenido porque del otro lado estaba el aparato represivo del Estado. Y me temo que eso no lo hicieron gratis, porque lo que les convenía era abrir la economía y eso hubiera generado más bienestar y más votos, y sin embargo no lo hacían, con lo cual el principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros. Por suerte nosotros nos estamos sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y de empresarios prebendarios. Obviamente que todo este tipo de peleas no son gratis, hacen ruido, pero como el estoico que soy, estoy dispuesto a soportar operaciones, presiones, difamaciones, pero no voy a ceder en hacer grande la Argentina nuevamente. Por lo tanto, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias.